Reiniciamos el personaje de la semana con nuestros invitados. Gracias por estar allí conectados, a la gente que también nos sigue a esta hora en Facebook de Caracol Radio y que puede ver a nuestros invitados en este encuentro analizando la realidad que hoy tiene el país y las perspectivas. Escuché a la doctora Angélica Rodríguez decir que había una desconexión del gobierno del presidente Duque con la realidad de la gente. Y me queda, y se la escuché en el discurso a cada uno de ustedes, pero quiero que sea la profesora Angélica que me diga, esa desconexión es un tema estructural de gobierno, es un tema de estilo del presidente, es un tema de no saber interpretar a la gente. ¿Dónde está esa desconexión? Y bueno, también desde visión académica, ustedes, ¿qué le toca hacer? Porque ustedes son expertos también en este tema de temas políticos. ¿Qué le toca hacer a un gobierno como este en una situación como la que estamos? Pues Martín, yo diría que efectivamente es una desconexión en todos los ámbitos y a todos los niveles. O sea, la cuestión no solamente es de un personaje, sino es efectivamente de todo el equipo y creo que eso ha quedado en evidencia, digamos, en múltiples expresiones sobre demandas que ha hecho la ciudadanía y cómo se ha sentido siempre, digamos, como que no hay un canal de comunicación ni la posibilidad de establecerlo. Entonces, yo diría que es en todas las perspectivas y a todos los niveles. Cuando uno se hace la pregunta porque uno tiene que avanzar, entonces, ¿para dónde vamos? ¿Verdad? ¿Qué se puede hacer? Porque no nos podemos quedar infinitamente en esta situación y relacionando este ejercicio de cómo podemos volver a establecer vasos comunicantes. A mí me parece que hay dos cuestiones clave. Una que tiene que ver, y creo que todos acá los compañeros de diálogo han sido enfáticos en eso y yo no me cansaré jamás de repetirlo, y es que primero en este marco hay que rechazar todas las formas de la violencia. Y creo que tú lo recogías en la intervención del primer apartado, la cuestión de los derechos humanos tiene que estar en el centro de la reflexión. Es que nosotros no podemos seguir pensando en un país donde hay unos muertos que sí son justificables y otros no, unos que valen más, otros que valen menos, porque eso es absolutamente inadecuado. En este contexto o en este marco específico, yo creo que simplificar la protesta, reducirla a una cuestión, por ejemplo, de vándalos, lo único que hace es aumentar la tensión y desconocer el ejercicio que se está adelantando también por parte o por gran parte de la ciudadanía de manera pacífica, creativa, diversa, y en ese sentido, pues ahí yo veo una gran desconexión porque muchos de los pronunciamientos lo que han hecho es estigmatizar este ejercicio que lo recogía también en una parte de su intervención Ángel. Yo recuerdo en la primera parte que intervine que decía, no se nos puede olvidar que la protesta es un derecho y la protesta se tiene que garantizar, se tiene que proteger, y ahí es donde entra en juego nuestra reflexión de qué tipo de democracia nosotros tenemos. Yo lo he dicho en otros contextos, cuando todo nos funciona bien, pues ahí la democracia no está en juego, pero es justamente en estos escenarios donde comienza a medirse y cuando tenemos el tipo de respuestas que tenemos, pues ya vemos todos esos déficits de una manera, digamos, como mucho más clara. Yo creo, y en ese ejercicio, digamos, como de ver esa desconexión, evidenciarla, pero también pensar en escenarios propositivos, hay cosas que yo creo que son muy puntuales, y es el gobierno debe condenar los abusos de la fuerza pública y lo tiene que hacer de una manera clara, porque es que hasta el momento ese mensaje yo creo que no se ha expresado con la fuerza y con la energía que debería manifestarse. En segundo lugar, yo también creo que ya existe, ¿verdad?, un conjunto de protocolos que tienen que aplicarse para evitar justamente ese uso excesivo de la fuerza. No se puede olvidar que hay unos organismos de control.
¿verdad? Ahí está la Defensoría, la Procuraduría, que a ellos tampoco se les puede olvidar que son organismos independientes y que de alguna manera se ha sentido, digamos, como una falta o una poca prontitud en dar respuestas, como que les costó mucho arrancar y bueno, de eso creo que es muy importante. Y creo que es en ese ejercicio de escuchar justamente las demandas sociales a la ciudadanía, está sobre la mesa toda esa reflexión sobre la reforma del sector seguridad. Yo creo que eso es importantísimo y este escenario lo deja de manifiesto de una manera absolutamente explícita. El otro elemento, digamos como este primer elemento es la cuestión del rechazo de todas las formas de violencia. Ninguna, yo lo reitero, ninguna se justifica, ni la de un lado ni la del otro, ¿verdad? Pero también creo que es supremamente importante buscar acuerdos. Ya se han abierto algunas puertas, ¿verdad? Ahorita estamos justamente en un ejercicio como de empezar esas reuniones, pero yo creo que esos acuerdos tienen que ir más allá de los actores tradicionales, de las cuestiones gubernamentales, de los partidos, y hay que incluir a los diferentes actores. Eso es absolutamente fundamental y entender que también hay un conjunto de demandas que no necesariamente están articuladas o se ven representadas en los movimientos y en las organizaciones. Y eso amplía el abanico no solamente de los actores, sino también de las demandas y de las reivindicaciones que se están haciendo. Acá, por ejemplo, hay una cuestión que señalaba Ángel y que tiene que ver con el papel de los jóvenes. Y creo que es importantísimo el ejercicio también de escucharlos, de invitarlos a hacer propuestas, ¿verdad? Y en términos generales, abrir el debate a la ciudadanía. Yo creo que eso es bien, bien importante. Y acá también quisiera señalar, digamos, como un conjunto de elementos, y es que esos acuerdos o ese ejercicio de diálogo pues no puede ser un ejercicio impuesto, ¿verdad? Eso no puede ser una agenda donde, mire, esto es lo que está ahí y ya vean, a ver, entonces ustedes qué opinan al respecto, porque no tendría ningún sentido, sino que tiene que ser también un ejercicio negociado. Y el gobierno tiene que buscar estrategias de negociación serias, ¿verdad? Una cosa que de verdad tenga una estructura y tiene que crear confianza. Los actores sociales lo han expresado en múltiples oportunidades. Nosotros, dicen un poco para retomar sus palabras, no sentimos confianza. Y eso es durísimo, porque para que una negociación funcione, uno tiene que trabajar sobre esas bases. Y creo que ahí hay una tarea pendiente bien, bien importante. No pueden ser diálogos sin consecuencias, ¿verdad? No pueden ser diálogos sin resultados, cuestiones solamente por hacer un ejercicio deliberativo y creo que tienen que abordarse sobre unos temas de fondo, unos temas profundos, porque es justamente todo ese cúmulo de situaciones lo que nos ha llevado a estar donde estamos. Y es un momento, yo creo que es una oportunidad en la cual podemos decir, oiga, vamos a mirar de verdad estas cosas que nos han llevado acá, que son una cuestión histórica, ¿verdad? Que nos está reuniendo y que nos está dando la oportunidad de reflexionar y eso es muy importante no perderlo de vista. Esto no puede ser quedarnos en la capa de la problemática, sino que hay que bajar a las raíces o si no esto se nos va a salir de control mucho más allá de lo que imaginamos. Ahí yo creo que es muy importante identificar, priorizar y avanzar también sobre unos temas puntuales. Esto es una cuestión muy, muy, muy compleja, ¿verdad? Pero no se puede hablar sobre todo para terminar acordando absolutamente nada. Hay Claro. propuestas muy interesantes que se están haciendo y hay unos temas que uno tendría que priorizar para que ese diálogo sea constructivo y productivo. Ahorita vamos a profundizar en esas propuestas. Antes yo quería preguntarle al profesor Gabriel Orozco, que es analista internacional, analista de medios, también la perspectiva de cómo hoy, porque se han escuchado muchos, digamos, se ha pronunciado en instituciones a nivel internacional, Naciones Unidas en materia de derechos humanos en el país,
Yo quiero conocer, que usted nos cuente de esa perspectiva de cómo nos ve hoy el mundo frente a lo que está sucediendo en Colombia, porque eso también habla de la situación del país. Pues con mucha preocupación, Martín, porque ciertamente la Unión Europea se ha manifestado, el entorno en Estados Unidos político cambió, ya no estamos bajo una administración como la de Trump que seguramente estaría aunando e instigando un poco el uso de la fuerza para contener cualquier cosa. La administración de Joe Biden y los senadores que están al frente de la administración de Joe Biden son de otra, digamos, pues no solamente orientación política, sino de otro sentido, y eso obviamente pues tiene unas implicaciones también sobre la política exterior hacia la región, a tal punto que han propuesto que se suspenda cualquier asistencia económica militar a, que recordémoslos, gran parte del Plan Colombia, que consiste en el fortalecimiento del aparato militar en Colombia, depende de la financiación de Estados Unidos. Entonces, ahí ha cambiado radicalmente eso, y inclusive ya otras organizaciones se han pronunciado, organizaciones de la sociedad civil como Human Rights Watch y otras organizaciones pues están denunciando, mostrando y diciendo que se tiene que pues hacer una acción integral en materia de protección de derechos humanos y que esa no es la vía. Entonces, ahí sin duda alguna hay otra perspectiva desde la comunidad internacional lo que se ve efectivamente es que el gobierno colombiano no solamente está actuando de manera represiva, está actuando de manera prácticamente autoritaria, sino que pues no está respondiendo a las exigencias y a la altura de las necesidades. En parte también hay una interpretación que se ha venido estableciendo, ya lo dijo Ángel y Angélica, que tiene que ver con el cumplimiento de los acuerdos de paz. Yo creo que en eso tendríamos que hilar un poco más fino, digamos. Este gobierno llegó con la consigna de prácticamente no al acuerdo de paz. Eso hay que tenerlo muy claro y prácticamente el gobierno, con todo y eso el gobierno ha avanzado en algunas cosas, pero digamos, Colombia vive un escenario de posconflicto, eso está claro, y en muchos escenarios la literatura lo que muestra es que el aumento de la violencia puede ser una realidad, de que, digamos, la construcción de la paz no es una cuestión inmediata, la tendencia de masacres y asesinatos a líderes se venía dando desde el mismo acuerdo de paz, y en ese sentido, pues lo que encontramos también es un Estado y una institucionalidad desbordada por la criminalidad, la violencia, y en donde pues estamos también en hitos históricos de producción de droga, con lo cual también en el ámbito internacional esto se ve con mucha preocupación porque es una muestra más del fracaso de las instituciones y de las estrategias equivocadas. Pero a esto pues le añade aún más, digamos, fuego o leña al fuego, que el gobierno pues impulsa unas estrategias que ya se han comprobado que no tienen una incidencia real en la sustitución de cultivos o en la disminución del problema de fondo. Entonces, desde la comunidad internacional se ve con muchísima preocupación. Hay una visión de que no es la vía para hacer frente a la crisis. También desde, digamos, distintos flancos, pues de que una bomba de tiempo estaba en ciernes en Colombia, una bomba de tiempo por cuenta de la desigualdad social, una bomba en ciernes por cuenta de las desigualdades también galopantes, ya no solamente dentro de las ciudades, sino entre ciudades y la parte rural. Y obviamente también pues lo que evidenció más la pandemia, ¿no? Que es la incapacidad de ese sector que vive del comercio informal, que es un porcentaje muy alto de la población activa, de acceder a, digamos, mecanismos de resorte para aliviar su situación. Entonces, la comunidad internacional lo que está buscando es que haya una mesa de diálogo, que el gobierno actúe en sensatez, que modere y que condene todas las formas de violencia, como han dicho mis compañeros, mis colegas, porque pues no se puede hacer. Ahí estamos viendo también un cambio en la perspectiva del gobierno. Yo creo que pasó de una posición muy soberbia el gobierno, en donde consideraba que su escenario de discusión y su legitimidad estaba en el Congreso y digamos, en las discusiones con los partidos políticos, en donde yo creo que tenía pleno convencimiento que ahí tenía la partida ganada, pero el escenario de la calle, los movimientos sociales le mostraron al gobierno que ese no es el escenario de diálogo. El
escenario de diálogo tiene que ser con las bases sociales, con las fuerzas legítimas, legales de la sociedad, y por eso el gobierno está tratando de reaccionar. Creo yo también que las declaraciones que hemos visto en las últimas horas, en los últimos momentos, Martín, son importantes, son válidos. Uno no puede ser obcecado en esa perspectiva. El gobierno está comenzando a dar giros y esperemos que esos giros sean realmente, no solamente en esa dirección que se necesita, sino que esos giros sean realmente legítimos, digamos, y sean reales y sostenidos en el tiempo. Cuando plantea el Centro Democrático la opción de diálogos territoriales, cuando plantea el presidente que condena todas las formas de violencia, cuando el ministro del Interior sale a decir que van a investigar las actuaciones de el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía, que no las van a permitir, cuando también la fiscalía está diciendo que van a enjuiciar a los policías, pues ahí es donde también se estaba buscando por parte de la sociedad que la institucionalidad actúe, ¿no? Bueno, en la etapa final del programa, yo quisiera, sé que ustedes tienen muchas ideas, pero quisiera que nos concentremos en una propuesta central que ustedes quieran hacer en caminos de solución a lo que hoy nos está pasando. Y quiero empezar con el profesor Ángel Tuirán, y si es posible, profesor, centrarnos en el tema de derechos humanos y derechos sociales. Una propuesta central en ese contexto, y en especial que usted ha tocado el tema de los jóvenes. ¿Qué habría que hacer? Caminos hoy. Ok, Martín, yo creo que este es un escenario como sociedad de mucho aprendizaje. Mi propuesta tiene que ser eso, aprender, tomar esto, entender esto en la medida y en el alcance que tiene. Esto iniciaba mi reflexión y lo han compartido tanto Gabriel como Angélica. Es un tema mucho más amplio, es un asunto real en Colombia, tiene que ver con la construcción nacional. Como sociedad civil, lo que nos corresponde, o como sociedad lo que nos corresponde es aprender. Es un mensaje más de estas diferencias que no han sido tramitadas, y ese aprendizaje yo creo que Martín apunta en dos sentidos. Uno, insistir en la salida negociada, en la salida concertada a nuestros conflictos, a nuestras diferencias. La violencia no puede ser esa herramienta de trámite de nuestros conflictos. Martín, aquí hay mucho dolor, aquí hay muertes, ¿sí? Y yo creo que ya Colombia ha sufrido lo suficiente. Yo creo que, insisto, la salida es entender esa salida que nos brinda la política y que nos brinda la negociación. Nos corresponde entonces como sociedad civil insistir al gobierno, a las fuerzas políticas, a los gremios, a los representantes del paro, que se sienten a conversar y que en esa conversación salgan acuerdos y, por supuesto, medidas para que esto no vuelva a suceder. Lo segundo, Martín, que creo que yo es que debemos hacer, que nos corresponde, volviendo a esta generación, hay que entender esa demanda juvenil, hay que darle trámite a esas demandas juveniles. Aquí, Martín, había una población que llaman esa población invisible. Nos concentramos mucho durante la pandemia en sí, los mayores de 60, lo que llamaron, entre comillas, nuestros viejitos que tutelaron al Estado. Nos concentramos en las personas que pueden ir a trabajar, Martín, pero nuestros jóvenes llevan un año encerrados sin interacción social, y nuestros niños llevan un año encerrados sin interacción social. En una época de la vida donde la interacción social, Martín, no es un deseo, es una necesidad, porque nos estamos formando socialmente. Entonces yo creo que aquí también es un llamado para el hacer. ¿Qué hay que hacer? Prestémosle atención a nuestras generaciones jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, ese grupo de personas que está en sus primeras etapas de la vida, que necesita interacción, y que si las pandemias les presenta un escenario de incertidumbre, no, creo que los que estamos aquí ya llevamos media vida o más de media vida vivida, hemos acertado, desacertado, hemos cumplido sueños, hemos vivido, tuvimos futuro. Aquí de pronto el futuro se les viene abajo, ¿sí? Y yo creo que esto hay que verlo en su justa medida, además de un país que parece que no tiene futuro. Entonces hay que acompañarlos, hay que entenderlos, hay que escucharlos, y creo yo hay que aprender mucho de nuestros jóvenes. Nos están dando una gran lección de vida a todos los que ya tenemos un poquito más de años o superamos la adolescencia hace unos cuantos años. Yo creía que esos dos elementos me parecen importantes. Sí. Bien, profesor Gabriel Orozco, una propuesta central que usted hace en este escenario. Yo creo que es importante pensar
replantear nuestros contratos sociales. Y yo creo que es hora de que el país piense en la posibilidad de una vía nuevamente institucional para replantear nuestras reglas de juego. De eso se está hablando. La solución no es el quiebre institucional, por supuesto. Muchos venían hablando, o han venido hablando, que después del ministro Carrasquilla y, digamos, de varios de sus viceministros, el siguiente que debe caer es el presidente. No, no, no. Aquí no se trata de que haya un quiebre institucional, de que se pierdan más vidas, sino no solamente diálogo. Yo creo que es necesario que las fuerzas políticas lleguen a replantear tal vez la necesidad de unas nuevas reglas de juego en muchos sentidos. Yo creo que hay un problema de fondo aquí que ya se ha advertido muchísimo y fíjate, Martín, que el problema que puso la gente en la última encuesta nacional que hizo una de las grandes encuestadoras no fue la pandemia, no fue la, digamos, incertidumbre económica, fue la corrupción. Y si tú le preguntas a esa generación de cristal templado que no se quiebra, porque están ahí luchando, nos están dando esa gran lección, como dice Ángel, si tú le preguntas, todos ellos van a estar hablando mucho de lo que también decía Ángela, de la desconfianza a las instituciones. Y esa voz va a seguir manifestándose, va a seguir con una inconformidad. Si no hay una reingeniería también institucional que permita una mayor veeduría, fiscalización de los recursos, y un problema que tenemos hoy por hoy sobre la confianza de las instituciones, Martín, es que quien llega al poder se lo lleva todo. Y esto es un problema real que tiene no solamente este gobierno, sino gobiernos anteriores. Un modelo tan presidencialista como el de nuestro país, pues el presidente tiene la capacidad de poner prácticamente fiscal, de poner prácticamente procurador, de poner prácticamente contralor, de poner, digamos, hoy por hoy también hay todo un seguimiento del ámbito de las grandes cortes. El Congreso funciona o baila en ámbito de lo que el presidente le marque la agenda. No nos olvidemos, hasta hace prácticamente un mes había una cola de senadores, de congresistas proponiendo una suspensión del sistema democrático, porque lo que estaban planteando era que se alargara el periodo presidencial. Hazme tú el favor de explicarme qué sentido tiene eso si no un quiebre democrático. Entonces, cuando vemos que desde las fuerzas democráticas institucionalmente reconocidas no hay una verdadera cohesión con el pueblo, de esa desafección que hablábamos, se tienen que replantear las instituciones. En Chile ya lo hicieron. En Chile ya plantearon la necesidad de una nueva reformulación de la Constitución, y no porque la Constitución del 78 sea, o digamos, la Constitución que venía antes, perdón, no la del 78, sino la que venía desde la dictadura, sea una Constitución pues que tiene unos vicios de la misma dictadura, sino porque se necesita un nuevo pacto social. La Constitución en Colombia tiene un muy buen diseño, pero a lo mejor también necesitamos replantear cosas de ese diseño institucional que hoy no nos funcionan, que hoy no nos están dando cuenta. Y eso es necesario plantearlo de fondo. La pregunta es, si el gobierno dice que está escuchando y se da cuenta que las solicitudes son para plantear esa necesidad existencial de que las instituciones funcionen, pues tal vez debería abrir la posibilidad y el debate de que eso realmente cambie desde un nuevo diseño institucional. Y cierro con el análisis final de la profesora Angélica Rodríguez y el qué hacer, el futuro, los retos. Los retos son muchos, pero yo creo que se puede sintetizar a riesgo de ser muy reduccionista a una apuesta por pedalear sin descanso, Martín, por el fortalecimiento de la democracia. Y eso, a mi modo de ver, en este momento para nuestro país pasa por dos cosas fundamentales. La primera, un diálogo social que implica el reconocimiento de otro tipo de actores. No podemos seguir hablando los mismos
con las mismas, desconociendo la diversidad de voces que nosotros tenemos en nuestra sociedad. No podemos seguir un esquema que ya ha demostrado su inoperancia, y es pretender que las cosas se hagan sin consenso, sin negociar y a través de la imposición, y tenemos que volver a centrarnos en el ejercicio del reconocimiento y exaltar los derechos humanos. Y en segundo lugar, que yo creo que es muy importante volver a poner también sobre la mesa, no estoy diciendo que no exista, pero creo que hay que ser muy juiciosos con eso, es la separación real de poderes, el ejercicio de los órganos de control, porque en una democracia lo que necesitamos justamente es un sistema fuerte de pesos y de contrapesos. Qué buen análisis. Yo quiero agradecer a estos tres invitados que desde su experiencia académica, de su relación con jóvenes de todos los días, porque están en la enseñanza, allí escuchándolos a ellos, nos han aportado este análisis, la doctora Angélica, el doctor Ángel Tuirán, el doctor Gabriel Orozco. Y cierro con esa expresión que ha dicho la doctora Angélica: pedalear sin descanso por la democracia, escuchar, respetar los derechos humanos y escuchar especialmente, como dijo el profesor Ángel Tuirán, a esta generación de cristal templado que necesita realmente reconstruir sus sueños, que sean escuchados sus sueños. Gracias a ustedes, amigos, también por estar aquí en el Personaje de la Semana. Gracias a nuestros invitados y los invitamos para que sigan conectados con Caracol Radio.